Aunque es mayormente conocida por el célebre caso Manises, el municipio de Manises ha sido desde siempre un referente cultural, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del territorio español. Sus famosas creaciones de cerámica la llevaron a tener un gran renombre internacional, y hoy en día cuenta con diversos espacios museados donde poder disfrutarlas. Además, posee una gran conexión con la naturaleza del entorno valenciano por encontrarse junto al paraje del cauce del río Turia. La localidad es, al parecer, un imán para la energía de la abundancia, pues ha sido premiada con el gordo de la Lotería de Navidad hasta en 5 ocasiones. Manises es la puerta de Valencia para todos los viajeros que llegan por vía aérea y también para los que llegan desde el espacio exterior. Pero sobre todo es un pueblo acogedor y diferente, que tras visitarlo deja a todos los curiosos con una sensación especial. Desde la asociación te invitamos a asistir a unas jornadas diferentes, con interesantes ponencias y cargadas de sorpresas. Porque Manises no solo es el caso Manises. Hola, buenos días. Pues nada, agradecer a la organización, la persona de Rosario y los demás componentes, y a ustedes por estar aquí escuchándome. Y como mi tema es un poquito largo, pues voy a empezar ya sin preámbulo. Vamos a hablar de una cultura, una civilización sumamente importante, perfectamente parangonable con la mesopotámica, los sumerios, los acadios, y con la egipcia también, y que tiene la misma antigüedad, pero que sin embargo es muy poco conocida. Es muy poco conocida y además desapareció de una forma absolutamente misteriosa, y es un poco lo que vamos a ver. Pues, a ver, siempre hay problema con esto. A ver. No pasa, ¿no? Ya, pero es difícil de que sepa exactamente cuándo. No sé. Sí. Es que a lo mejor la señal no quiere. Ah. A ver, vamos a hacer cambio. Esto. No sé si. No. A ver. No pasa, ¿no? Ahora, ya está. ¿A dónde le veis? Ahí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, pues esta cultura del Indo se desarrolló, como ven ustedes, en una zona que está entre la India, está en Pakistán, hay parte en Afganistán también. La verdad es que, como digo, era sumamente potente. Se rastrea desde el Neolítico, desde varios milenios antes de Cristo. En el Calcolítico ya sabemos que era una civilización urbana, es decir, que tenía sus ciudades con una correcta planificación urbanística, por decirlo de alguna manera. Pero la etapa que a nosotros más nos interesa es la de ya cuando está el bronce, cuando consiguen el bronce. Ellos no llegaron al hierro, pero a lo largo de todos los periodos, nosotros aquí en Europa tenemos bronce pleno, bronce final. Hay una especie de amalgama en la que se utiliza ya el bronce y está en lo que sería un poco la protohistoria, pero protohistoria con escritura, fíjense ustedes. A ver. Ahí va. Esto es para que vean un poquito más cómo se distribuye esta cultura, y ya vamos a pasar directamente a lo que es la propia civilización del Indo. Estos pueblos, estas etnias, pues vivieron, como digo, desde el cuarto milenio antes de Cristo, pero esa etapa que nosotros vamos a tratar se concreta, se encuadra principalmente entre el 2800 y el 1900 antes de Cristo. O sea, fíjense ustedes la antigüedad que tienen. De los primeros momentos, de los momentos calcolíticos, solamente tenemos enterramientos. Tenemos enterramientos en Jarapa, que es una de las grandes ciudades,
Bueno, hay que decir que había unos 500 núcleos urbanos, lo que pasa es que la mayor parte eran muy pequeñitos, eran sitios de gente trabajadora, concretamente del metal, que es una de las cosas que yo trabajaba mucho, las piedras preciosas, especies de aduana en las vías, en las rutas comerciales, en las que importaban cosas de Egipto y Mesopotamia y viceversa, vendían orfebrería y piedras preciosas y semipreciosas principalmente, tejidos, todas esas cosas. Pero había tres grandes núcleos urbanos que eran Mohenjo-Daro, Jarapa y Lozada. Bueno, esto que vemos aquí es lo único que nos ha quedado de la época más antigua, es de Jarapa, Jarapa está menos excavada, pero se encontraron en la necrópolis. Quiero que se fijen ustedes mucho en cómo son las tumbas, cómo están los esqueletos puestos, cómo ha habido un proceso funerario, un ritual funerario. Son opulentas estas tumbas porque están con una gran cantidad de cerámicas, también han aparecido joyas y todo eso. Quédense ustedes con lo ordenadas que son estas tumbas, porque la siguiente, ven ustedes, están los esqueletos, esto es una pareja, está enterrada una pareja, hay alguna que tienen también un niño pequeño, pero siempre de una forma muy ordenada, porque luego vamos... Se supone que este personaje era el rey sacerdote o un alto dignatario. No sabemos nada sobre las creencias ni los sistemas de gobierno de esta sociedad. Estos se suponen que son dioses. A mí este me recuerda al Cernunnos celta. Se supone que era algo así como un señor de las bestias, ¿no? En el Mediterráneo teníamos la Aponia Zenón, que era femenino, era la diosa de los animales, pero era femenino, y este se supone que es su homólogo masculino en la cultura índica. Aparecen muchos de estos personajes con cuernos. Este es muy extraño porque tiene como espinas y tres caras. Fijaros en la postura que están sentados estos personajes. Están todos sentados como en la flor de loto. Eso ha llevado a los arqueólogos y a los historiadores a pensar que el concepto de la meditación y la práctica del yoga ya arrancaba de la gente de la cultura del Indo. Entonces se ha rastreado la antigüedad hasta hace 4.000 años. Y aquí empezamos con un tema curioso. Una de las cuestiones que identifica a esta cultura son los sellos. Con los sellos se hacían en esteatita, en piedra, en metal, y luego se imprimían en barro, y con eso le daban un marchamo de garantía de propiedad, de autoría. Bueno, pues igual que cualquier sello, ¿no? que se pone en un mueble, se pone hecho por fulanito de tal o de tal empresa. En definitiva era lo mismo. Pero aquí vamos a ver una cosa muy curiosa. Los sellos son muy realistas. Normalmente utilizan animales. ¿Ven? Este es un bóvido. Pero aquí tenemos ya la primera cosa rara que vamos a sacar de la cultura del Indo. Se ha dicho que este bóvido es un unicornio. Se ha dicho que es un unicornio porque se han fijado en los anteriores, en los dos casos que pasaban anteriormente, pues los animales tenían dos cuernos. Y este siempre que se representa con un solo cuerno. No es de extrañar que hubiera animales con un solo cuerno. De hecho, el narval, por ejemplo, tiene un cuerno además torneado, que es la viva imagen de lo que luego en la Edad Media, en el romanticismo, se le ponía en la frente a los caballos unicornios, ¿no? O sea, que puede ser verdad. Yo personalmente no creo que sea un unicornio, creo que es por la forma de representarlo, y ahora lo verán ustedes. Si se fijan ustedes en estos sellos, ahí por ejemplo, hay parece que un cebú con los dos cuernos. Parece que abajo hay otro que tiene dos cuernos también, al lado siguiente uno con un cuerno, y fíjense ustedes el elefante. Al elefante, sin embargo, solamente se le ve un colmillo. Hay varios sellos que representan elefantes, y solamente en uno de ellos se le representa al elefante con los dos colmillos, y no es que fueran unicolmillos, es que por la forma el de adelante tapaba al de atrás. Y yo pienso que con los bóvidos que dicen que son unicornios ocurre igual. Por la morfología de la cornamenta, si se representa al que está delante, ocluye, tapa al que está detrás. O sea que no creo que sea que ya la gente de la civilización, de la cultura del Indo, pues que tuvieran allí un unicornio. Creo que es por la forma de representación.
Y fíjense ustedes, aquí por ejemplo hay un unicornio, pero son solamente las cabezas, son como si fueran nuestros ángeles querubines, que son solo la cabeza con alas. O sea que quiero decir que si lo que quieren es representar una criatura mágica, no tienen necesidad de hacerlo en un sello poniéndole a unos 2 cuernos y a otros un cuerno. Pueden inventarse, porque evidentemente esto es una especie de árbol de la vida, el concepto del árbol de la vida es muy antiguo, y también se les representa a las cabezas con un solo cuerno. Y ahora vamos a un segundo misterio de Mohenjo-Daro, bueno, de la cultura del Indo en general, que es la escritura. Y aquí sí que aquí no cabe otro tipo de interpretación. Aquí hay lo que hay. Fíjense ustedes, no se sabe leer, interpretar, ni traducir, porque lo más que han aparecido son 17 signos seguidos, uno detrás de otro. Y claro, con eso no se pueden hacer, no se puede realmente saber si, como no hay repetición de signos, porque son tan pocos, no se puede saber el valor fonético ni gramatical que otorgarle a ninguno de ellos. Entonces no se traduce. Pero, fíjense ustedes, los signos son exactamente iguales. Unos son finitos como una raya y otros son más gruesos. Unos están hechos como con un esqueleto, con un sello en barro, y el otro está tallado en madera. O sea, es normal que tengan diferentes grosores. Pero si se fijan ustedes en los dibujos, son exactamente los mismos. Es que son los mismos. Pues ¿saben ustedes de dónde son las escrituras? Una es de la cultura del Indo, de la civilización del Indo, y el otro es el rongo-rongo de la isla de Pascua. O sea que figúrense, y es que realmente los signos son los mismos. O sea que ahí no cabe una interpretación que se les quiera decir, oye, no, es que se parece, que no, es que son los mismos. ¿Cómo llegó desde la cultura del Indo hasta la isla de Pascua? ¿Cómo llegó ese alfabeto? Ese sistema que no sabemos ni siquiera si es silábico, si es por signos individuales, es cuasi pictográfico. Bueno, pues ahí lo tienen. Entre la cultura del Indo y la isla de Pascua, el rongo-rongo de la isla de Pascua, hay una gran colisión. La esvástica de Hitler, ¿no? Sí, bueno, la esvástica es un signo que aparece de la historia de siempre. Eso no es de Hitler. Y ahora vamos a ver una cuestión. Esta cultura que estaba tan desarrollada, que aparentemente era tan democrática, que tenía un nivel social tan elevado, ¿por qué desapareció de la noche a la mañana? Ciudades importantísimas, con muchos miles de habitantes cada una de ellas, también estructuradas, también urbanizadas, con tan buenas casas. No hay señales de guerra, no se han encontrado armas. Yo creo que es la única cultura en el mundo, en el planeta, que no se han encontrado armas. Se ha pensado que hubiera una especie de tsunami y que entonces arrasara toda esa zona, todo el área. Pero claro, si hubiera habido un tsunami, hubiera dejado una serie de rastros. Eso se hubiera verificado. Aparte de que no a todas las ciudades, entre Harappa y Mohenjo-Daro hay bastantes cientos de kilómetros por medio. Hay casi 500 kilómetros. O sea que no iba a afectar a todo. Se ha pensado que la desaparición fue por cambios climáticos, porque toda esta zona, los ríos de esta zona son todos tributarios de Indo. Entonces que hubiera una especie de cataclismo geológico que hiciera que dejaran de correr esas corrientes fluviales y entonces se secara aquello. Pero eso tampoco pasa de la noche a la mañana, ni pasan todos los tributarios del Indo como para que haya afectado a ciudades que están a lo largo de una geografía bastante amplia, están distribuidos por una superficie muy amplia. Se ha pensado en un meteorito, pero los meteoritos, si hubiera explotado en el aire, primero, que difícilmente el meteorito que afectara a Mohenjo-Daro podía afectar también a Harappa. Segundo, que los meteoritos dejan huellas, se fragmentan y los rastros meteóricos son muy fáciles de descubrir, o sea, los fragmentos que quedan se verifican perfectamente lo que son. Los arqueólogos le llamaron, cuando excavaron en Mohenjo-Daro, le llamaron la colina de la muerte, por los esqueletos que encontraron y por los rastros de una destrucción súbita que vieron. Estas piedras, aquí no se le ve muy bien el color, pero son completamente negras. No sabían lo que eran, en principio, hasta que la estudiaron, le hicieron analítica, todo eso. Aquí quien más ha estudiado un señor que se llama Davenport. Él se llevó 12 años haciendo aquí excavaciones e investigando. Es cierto que de este señor se tiene muy poca huella. O sea, era académico, era universitario, tenía un montón de doctorados,
pero luego desapareció como la propia cultura del Indo y no se sabe de él, con lo cual, claro, genera cierta desconfianza. Pero en cualquier caso dejó un montón de escritos. Y por otra parte ha habido otros arqueólogos muy importantes como Wheeler, como Marshall, como Bergy, que son figuras clave en la arqueología. Incluso actualmente utilizamos el método Wheeler en las excavaciones. Entonces, ellos sí que pueden dar fe de todas estas cosas. Y eso es científico, es académico, eso tiene un marchamo de garantía porque ha estado sujeta a una serie de análisis y de estudios. Bueno, pues estas piedras negras, ¿saben lo que son? Son los materiales cerámicos fundidos por un calor enormemente elevado y súbito. Lo que vimos antes en los ladrillos de antes, esto, es exactamente igual. Es algo cerámico que había junto a los ladrillos y se había fundido por una llamarada inmensa que elevó la temperatura tanto como para que en un momento se fundiera, se cristalizara, se vitrificara. Y ahora fíjense, les decía que se fijaran en los primeros enterramientos que aparecían, que eran de finales del Calcolítico, que estaban muy bien estructurados, con su ajuar, puestos boca arriba, familias completas juntas. Pues fíjense ustedes la diferencia con esto. Por eso le llamaban los arqueólogos a Mohenjo-Daro la colina de la muerte, porque se encontraron muchísimos esqueletos así, pero no estaban en necrópolis, no estaban enterrados. Todos estaban caídos boca abajo la mayor parte, algunos adultos cogiendo de la mano a niños, y es como si hubiera habido una tremenda explosión que lo hubiera tirado además de cara al suelo. Fíjense ustedes cómo están los esqueletos, boca abajo, cogidos un hombre y una mujer juntos intentando irse. Fue algo súbito, totalmente súbito, que además los lanzó por tierra cuando estaban huyendo. Las casas que se han encontrado, lo que se han encontrado, estaban hasta con platos en la mesa. O sea, a mí aquí no me pueden decir, es que hubo una guerra, lo asediaron. En primer lugar, porque no aparecen armas. Y eso es una de las cosas que cuando se trabaja arqueológicamente en un sitio que ha sufrido un asedio, que ha habido una batalla, es lo primero que se encuentra, y mucho, en grandes cantidades. No hay armas. En fin. Pero las llamaradas o lo que es, alguien sabe lo que es. Ahora, al final. Ahora, Muy bien, Eso al final. hay que esperarse. Bueno, pues después de haber visto lo que es la cultura del Indo, esa civilización tan magnífica que lamentablemente no está todo lo conocida que debiera por esas circunstancias políticas que afectan tanto al país y que por consiguiente pues no permiten que los equipos arqueológicos han ido y algunos han pasado malos ratos. Me consta que hace unos años, bueno, en 2012, fue un equipo arqueológico, entre los que había algún español, y se tuvieron que volver so pena de que se quedaran allí, vamos, y no se sabía lo que pudiera pasar. O sea que es difícil excavar allí, y es muy lamentable porque son de los sitios de verdad más interesantes y de las culturas más interesantes que puedan existir sobre el planeta. Bueno, pues después de haber visto que esta civilización tan maravillosa, tan magnífica, tan democrática, tan social, eran además habilísimos en gran cantidad de temas de industria y tenían unos sistemas de comercio muy buenos, ¿eh? Ya tenían sus pequeñas rutas de la seda para, por ejemplo, el lapislázuli, orfebrería que realizan ellos mismos. O sea, que estaban desarrollados en todos los sentidos, no solamente en las casas o el urbanismo. Bueno, pues después de haber visto la súbita desaparición de esta cultura y de haber tratado estos temas desde un ámbito puramente científico, porque todo lo que yo le he hablado a ustedes hasta ahora ha dimanado de excavaciones y han llevado análisis, estudios de mucho tipo, ahora se le está haciendo ADN a los restos óseos, están quemados. Es que realmente estos restos óseos están quemados, los que han visto ustedes de última hora. Los primeros se le han hecho estudios de ADN. Se le ha extraído, a uno se le pudo extraer ADN mitocondrial, ya saben que el mitocondrial solamente hereda la información genética por vía materna, y eran iraníes, la etnia es de tipo iraní, o sea, propia de la zona. Pues después de haber visto todo esto, que hasta ahora es la parte, digamos, académica, científica, ahora nos vamos a entrar en otro terreno que ya es más, aunque hay documentación, pero es increíble, imposible de creer. Y me voy a referir a los vimanas, las guerras de los vimanas.
En la escritura en sánscrito tenemos las escrituras pues, védicas, prevédicas. Nos podemos remontar hasta varios milenios antes de Cristo, porque lo más antiguo que tenemos, las escrituras puránicas, que son previas a las védicas y a las prevédicas, pues nos vamos al segundo milenio antes de Cristo. O sea que prácticamente serían coetáneas con esta supuesta, digamos, guerra que terminó con la cultura del Indo. Bueno, pues en esta escritura, el más antiguo de todos es el Rig Veda. El Rig Veda es del segundo milenio antes de Cristo. Luego ya viene el Ramayana, el Bhagavad Gita. Hay gran cantidad de textos que son epopeeyas, medio filosóficas, medio religiosas, medio históricas. Esas ya están entre el siglo VI y el siglo III antes de Cristo. Pero el primero, el Rig Veda, como digo, tiene casi 4000 años. Y además se sabe que cuando se escribió heredó toda la tradición oral que tenían esos pueblos, los pueblos del Indo. Cuando lo leemos, estos textos, pues nos encontramos que se habla muchísimo en una de las partes principales de una guerra que hubo entre los dioses en el cielo. Los dioses volaban a partir de diferentes artilugios. Claro, cuando nos vamos a la época antigua y queremos hablar de algo que no conocemos, pues lo identificamos con alguien que sí conocemos. Por ejemplo, un carro. En la Biblia vemos el carro de fuego que se llevó al cielo a Elías, desde el cual él echó su manto a su alumno Eliseo, que estaba abajo. ¿Qué van a decir? Si ven un objeto que vuela entre humo, entre llama, entre fuego, que vuela, ¿qué van a decir? Lo único que se les puede ocurrir es un carro volador. Bueno, aquí tenemos la batalla de los dioses. Lo que ven ustedes rojo es el cielo en llamas. No es la tierra, no es un bosque que se está quemando, es el cielo en llamas. Estos aparatos aparecen reflejados no solamente en texto y en pintura, sino también en esculturas de templos antiquísimos que tienen varios milenios. A uno se le representa, como digo, asimilándolo a algo que se conoce. ¿Qué conocían hace 4000 años que volara? Los pájaros. Pues el vehículo, que es como ellos, en la mitología o en las creencias hindúes, el vehículo que transporta a los dioses, pues normalmente son animales voladores. En algunos casos no, pero normalmente son animales voladores. Y cada dios tiene asignado su propio vehículo. Los que hemos visto antes estaban representados, esos objetos voladores o esos seres voladores estaban representados en forma de pájaro. Ahora aquí tenemos como unos escudos. Fijaros que los escudos voladores, ya habló César, Alejandro tuvo una visión, Alejandro Magno una visión parecida en la Edad ya, en el Renacimiento. Hay cuadros que aparecen una especie de escudos voladores también. Bueno, pues aquí los tenemos. Todos estos objetos son los que se llaman vimanas. Otros son una rueda voladora. Aquí está Krishna, que está aterrizando de haber venido volando con una rueda voladora. Este es de otra morfología. Tengo que repetir que estos dibujos, aunque no son los originales, lógicamente, pero vienen tomados de escrituras que tienen miles de años. Esto sería una reproducción de uno de los vimanas. ¿Cómo se supone que sería? Pero es que fíjense ustedes, a mí hay una cosa que me extraña. Yo no me creo, sinceramente no me creo, que en esa época, hace tantísimos miles de años, pues existieran este tipo de vehículos voladores. No me lo creo, pero por otra parte, digo, a ver, por lógica, si en estos textos se recogen, se describen tan pormenorizadamente, estos que van a ver ustedes ahora son, por supuesto, reconstrucciones actuales, pero son a partir de los datos que se recogen en los textos védicos y prevédicos. Fíjense ustedes el nivel de concreción, de detalle que tienen, ¿no? Repito que son interpretaciones, pero que son interpretaciones que no se han hecho de la nada, sino que se han hecho a partir de las descripciones de estos textos. Fijaros cómo son, hasta qué punto nivel de desarrollo llegan, ¿no?
Hay vimanas de todo tipo. Yo digo, hombre, yo sé que la mitología y en general la idiosincrasia hindú es muy llevada a la imaginación, a pensar en cosas pues fuera de este plano, fuera de este mundo. Pero claro, describir todas esas cosas en diferentes textos, en diferentes épocas, tan desarrollados, incluso hablan de los carburantes que tenían algunos de estos vehículos. Uno de ellos, por ejemplo, era el motor de mercurio. Esto es una reproducción de lo que sería un vimana, recogido de uno de estos textos sagrados que yo he mencionado, hecho actualmente y en el que se probó si funcionaba o no. Y efectivamente, el motor de mercurio funciona. Lo que ocurre es que es muy contaminante y además mercurio hay poco. Entonces, bueno, pues tenemos que pensar a ver eso qué significa. Y al traer aquí los vimanas a colación, pues lo hago porque en estos textos se dice que los dioses utilizaron estos vehículos en una guerra en los cielos. Hubo una tremenda guerra y entonces se enfrentaron entre ellos, unos que eran más defensores de lo humano, otros menos, y se incendió el cielo. Claro, después de haber visto lo que ha sido la desaparición tan súbita de la cultura del Indo, de haber visto los materiales cerámicos fundidos de una manera súbita y por una energía calórica tan inmensa, energía calórica que además se ha estudiado, y tenía que alcanzar por lo menos los 1000 grados, pero era en un instante alcanzarlo y luego enfriarse rápidamente. Si hubiera sido producto de un fuego, para lograr eso hubiera tenido que estar ardiendo más de 2 semanas, de 2 semanas en adelante, con 1500 grados de temperatura constante, y luego se tendría que haber enfriado por un evento que desconocemos cuál podría ser, casi instantáneamente. Sin embargo, si lo vemos, por ejemplo, en Hiroshima, la cuestión fue muy similar. Fue una energía calórica tremenda que bajó rápidamente la temperatura, y los efectos que produjo fue la vitrificación de la cerámica, aparte de la desaparición de las personas, de los seres vivos, de todo un radio muy grande. Dicho esto, pues claro, parece que los vimanas, da la curiosidad de decir, ¿sería verdad esta guerra en los cielos, que utilizaban estos objetos volantes, que tenían esa fuerza tan enorme, porque utilizaban diferentes astras? Astra significa arma, y eran armas terroríficamente potentes. Hay 2 textos, yo se los voy a leer a ustedes. Le voy a leer el primero. Este está sacado del antiguo libro escrito en sánscrito llamado Drona Parva. Salió disparado un proyectil brillante, poseído del resplandor de un fuego sin humo, y las huestes enemigas quedaron rodeadas por una densa oscuridad. Por todas partes se hizo la oscuridad. Soplaban vientos terribles y las nubes se elevaban rojas como la sangre. Los mismos elementos mostraban su confusión. Giraba el sol, y el mundo, achicharrado por el calor de aquella arma, parecía presa de una fiebre. Los elefantes huían despavoridos buscando refugio. Las criaturas acuáticas se abrasaban y el enemigo caía como árboles derribados por un viento enemigo. Corceles y carros, destruidos por la energía de aquella arma, semejaban tocones sumidos por la conflagración del bosque. Por todas partes se derrumbaban carros a millares, y entonces la oscuridad se abatió sobre el ejército. Eso es un texto, hay muchos textos de este tipo, este es uno de ellos. Aquí hay otro, se lo voy a leer a ustedes también. Este está tomado del Ramayana, pero a su vez está cogido del Rig Veda, que es el libro más antiguo que tenemos dentro de todas estas escrituras prevédicas. Era un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles. Se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro,
un gigantesco mensajero de muerte, que redujo a cenizas a todas las razas de los Vignis y los Andakas. Esos eran los dos que estaban luchando, guerreando en el cielo, las dos entidades. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se les cayó el pelo y las uñas. Los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaban a los ríos, para lavarse ellos y su equipo. Vientos de malos auspicios llegaron a asolar la tierra. El sol parecía darse la vuelta. El universo abrasado de calor parecía tener fiebre. Elefantes y otras criaturas de la tierra, abrasados por la energía del arma, huyeron corriendo. Las mismas aguas, al calentarse, las criaturas que vivían en ese elemento empezaron a arder. Hostiles guerreros caían como árboles quemados por un fuego furioso. Enormes elefantes quemados por sorpresa por el arma caían por tierra lanzando terribles gritos. Otros, abrasados por el fuego, corrían de acá para allá, mientras en medio de aquel incendiado bosque, los corceles y los carros, también quemados por la energía de esa arma, parecían como copas de árboles quemados en un incendio del bosque. Si ustedes ven estas descripciones, pues la verdad es que lo de los pájaros se volvieron blancos, se les caían las uñas y el pelo, el rayo de hierro fuerte como 10.000 soles, parece que están describiendo una explosión atómica. Eso es así, ¿no? Es lo que se nos viene a la cabeza como una descripción de este tipo. Claro, si hubiera sido una explosión atómica, pues las ciudades habrían quedado destruidas. Es cierto que en Mohenjo-Daro, por ejemplo, en un diámetro de 1,5 kilómetros se observan 3 niveles de destrucción. En el centro está más destruido y paulatinamente explotó en el aire, se supone. Pero yo ayer, cuando oí hablar a Pierre Monteagudo de esta arma, que era como si fuera un rayo láser hiper fuerte, hiper poderoso, pues me estaba acordando del rayo de hierro que fuerte como 10.000 soles que narraban hace 4.000 años en estas escrituras, ¿no? Parece que fueron armas de destrucción selectiva, que realmente mataba a la gente, destruía puntualmente aquello que se quería destruir, pero el resto lo dejaba. Porque hay que tener en cuenta que en todo el tiempo que ha pasado, desde que estas ruinas se abandonaron, ha tenido el proceso de degradación propia que sufre cualquier ruina arqueológica o no arqueológica, cualquier edificio que se deja sin utilizar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo, sinceramente, más que explosión nuclear, hay que tener en cuenta que ha habido deflagración nuclear de forma natural, ¿eh? En Oplo, me parece que en Gabón, en África Ecuatorial, hay un reactor nuclear que es natural. Lo que pasa es que esto tiene 17 millones de años, es el reactor natural, ¿no? Se consiguió la fusión y la fisión atómica. Aquí, si hubiera pasado un evento natural, habría habido muchísimos más casos de muerte, se hubieran encontrado muchos más. Los que hay son muy pocos. Entonces, vendrá a colación con esta literatura tan antigua, local, que decía que gracias a los dioses que le permitieron a los humanos, le avisaron para que les diera tiempo de irse, no murieron, porque realmente el tema era entre entidades, entre seres, entre dioses celestiales. Esther, 5 minutos. Vale, Esther, Ya. resulta que yo hace poquito, muy poquito, vi un documental de esas ciudades que hay, Macedonia y no sé qué, Sí. que caben casi 60.000 personas. Sí. Pues hablan de como el arca de Noé, que alguien les dijo que se metieran ahí, que cogieran animales de los dos sexos, semillas y tal, y estuvieron ahí viviendo 150 años en esos sitios. Y que parte de esas personas fueron lo que después fue Mohenjo-Daro. Ya. Bueno, esto que tú te refieres me parece que son de la zona de Turquía, del Incuyo y todo eso. En la zona bueno, esas ciudades son impresionantes. Yo estaba, el año pasado estuve por allí y te metes y hay hasta 5 plantas bajo tierra y tal. Imagínate allí, Pero 150 desde luego si fuera un diluvio eso no le hubiera servido, al revés, se hubieran ahogado antes. No, que fue como lo del arca de Noé, Sí. que decían, cógete animales y
cuando los dioses le salvaron. No sé lo que venía. No sé si era, me parece ser que era hielo. Que era la edad... Bueno, la edad del hielo es difícil. La última edad del hielo se terminó... La última glaciación se terminó hace ya 12.000 años y desde luego esa estructura y esa ciudad está seguro que no tienen esa antigüedad. No le tienen. Hablaban de eso. Pues no lo tienen, no son tan antiguos y además de eso hay... Sí, dígame. No puede ser eso, digamos, un lazo de plasma solar. También podría ser, efectivamente en ese momento no se sabía nada de esas cosas, podría ser. De todas maneras, usted sabe que cuando hay erupciones de plasma y tal, hacen cambiar la orientación de las partículas en todos aquellos elementos que no están completamente solidificados. Entonces, muy posiblemente que se hubiera podido rastrear ese cambio de orientación debido a la efusión de plasma. Sin embargo, no se ha documentado. Pero bueno, podría ser. Y ya para terminar, pues vamos a terminar con Oppenheimer, Robert Oppenheimer, que ahora parece que se ha puesto de moda con el tema de la película de Nolan, interpretado por Cillian Murphy. Bueno, este no es de verdad, este es el actor, este señor era una mente privilegiada. Él parece ser que realmente tuvo un debate moral muy serio entre fabricar la bomba atómica o no, porque aunque se le pudieran encontrar, y realmente los tiene, la energía nuclear puede tener fines médicos, clínicos y todo eso, pero en general es un arma mortífera que pone al borde del abismo a la humanidad entera. Pero claro, él tenía su ego como natural, como todo el mundo, y decía, bueno, yo sé que esto con su conjunto, de forma global, va a ser algo malo para la humanidad, pero si yo no lo hago, al nivel de avance de los estudios, lo va a hacer otro dentro de qué tiempo, no mucho. Entonces yo me voy a haber perdido ser el inventor de la bomba atómica, el padre de la bomba atómica, como se llama, y sin embargo lo va a hacer otro. Con lo cual al final esa faceta suya pudo sobre, digamos, la ética de saber que lo que iba a hacer iba a ser terrible. Pero a mí me parece muy curioso este hombre, aparte de tener un intelecto absolutamente privilegiado, pues necesitaba mucho de la meditación y todo eso, y entonces fue un estudioso del sánscrito tremendo. Él lo leía, lo entendía perfectamente, y entonces todas estas escrituras que yo he mencionado, pues él las leyó en su idioma original y las tradujo. Entonces, cuando se explotó la prueba nuclear en el desierto del Álamo de Trinity, en 1945, un par de meses antes de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pues él citó una de estas frases que vienen en estos libros. Dijo: me he convertido en el destructor de mundos. Pero es más, después de esta prueba, estaba dando una clase para alumnos súper aventajados, claro, porque su nivel era muy superior. Y uno de los alumnos, yo entiendo que refiriéndose, por supuesto que no a la antigüedad ni a nada de eso, sino más bien porque los nazis, saben ustedes que hicieron muchos avances técnicos en muchos de estos campos, los rusos también estaban haciendo sus pruebas por su lado. Entonces este alumno le preguntó, le dijo: señor Oppenheimer, ¿y usted cree que la explosión del Trinity, de la prueba que han hecho ustedes, ha sido la primera explosión nuclear sobre la Tierra? Y él dijo: en estos tiempos sí. O sea, él pensaba que en otros tiempos ya había habido otras explosiones nucleares. Lo dejó claro y, como digo, era una persona que conocía muy bien todos estos textos anteriores, o sea que él pensaba que estas descripciones obedecían a una deflagración de tipo nuclear. Gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguna preguntilla o algún comentario o algo? No. Nada, las dejan todo bien seguro. Una maravilla. Gracias. Durante su viaje por los confines de la galaxia, el equipo de Buscando la Realidad aterriza en nuestro planeta.